Es radio. En Es la noche de César, preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso, ha llegado doña Pilar. Vamos a entrar en asuntos. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Mire, nos han llegado bastantes preguntas sobre el tema del suicidio y supongo que esto puede que tenga cierta relación con estas noticias que hay últimamente de gente que supuestamente se suicida porque los van a desahuciar, etcétera. Pero preguntaban, por ejemplo, por el suicidio y si existía distintas formas de suicidio o incluso si el suicidio afectaba de una manera diferente a hombres y a mujeres. Muy bien, pues efectivamente es un tema además que conviene tratar en los medios de comunicación porque plantean las noticias de personas que se suicidan, lo plantean de modo demasiado demagógico y además se asocia fuertemente ahora crisis a suicidio y no es verdad estadísticamente, vaya por delante. Ahora sí que conviene tratar la casuística y la patología psiquiátrica que tiene una entidad propia y además se engancha con dos áreas científicas, la psiquiatría y psicología y la sociología, porque es una conducta que es de doble faz, es decir, implica lo individual y por lo tanto lo psicológico y psiquiátrico, implica lo colectivo y por lo tanto lo sociológico. Bien, ¿afecta a la mujer lo mismo que al hombre? No. Hay una mujer por cada 3 hombres, pero la mujer que lo intenta 3 veces más que el hombre. Excepto... ¿Eso porque es que no consigue suicidarse o...? No. Porque cuando normalmente ya veremos en el tipo de suicidios besánicos, es decir, los patológicos, la mujer cuando es depresiva es mucho más depresiva y obsesiva que el hombre y es un subtipo de suicidio, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual la mujer una vez que ha intentado el suicidio es 3 veces más recurrente. En cuanto a poblaciones, hemos dicho que es una mujer frente a 3 hombres, excepto en China, que completamente da la vuelta, es decir, que es al contrario, hay 3 mujeres por 1 hombre. También porque China, además en China. ¿Y solo en China? Solo en China. Qué cosa más peculiar. Sí. Ahora veremos también que hay unas razones estudiadas de suicidios, lo llama Durkheim, que es el que más ha estudiado el suicidio, lo llama cósmicas. Y una de ellas habla de las razas. Si la raza tiene algo que ver con factores de tendencia suicida. Bueno, efectivamente la raza en sí no tiene nada que ver, aunque en Europa Morselli hizo la tipología, la clasificación de las 3 razas y decía que la raza con más tendencia en Europa al suicidio son los eslavos. Sobre todo el país que más suicidios tiene ahora mismo en Europa es Lituania y Letonia. Después van... Francamente, con el clima que hay tampoco sí, luego iremos a eso como factor. Después vamos los mediterráneos y por último los germánicos. O sea, primero van los eslavos. Sí, pues entonces lo del clima, si después van los mediterráneos ya es más difícil. Por eso después se refutó que la raza fuese una razón para estudiar como variable de incidencia en el suicidio. Entonces, lo que pasa es que tampoco creo yo que sea el clima, porque Alemania no es un clima, en fin, suave, templado, etcétera, etcétera. O sea, parece que es más una cuestión cultural. Efectivamente, es que el suicidio ha dado en la clave, don César. El suicidio, cuando una persona se suicida, nunca hay una sola razón. Concurren y concomitan, es algo multifactorial. ¿Qué factores? Psicológicos, psiquiátricos, culturales, sociales, orgánicos y hereditarios. Es decir, que con una sola razón que esté desajustada no explica. No. Tienen que ser concomitantes varias de estas razones. Pero sigamos profundizando con esas razones cósmicas que decía Durkheim. El factor temperatura sí que incide y está estudiado que el mayor pico de suicidios aparecen entre marzo y agosto, coincidiendo con la mayor prolongación de las horas de luz.
Y O además, sea, al revés de lo que uno pensaría. efectivamente, Es decir, cuando es oscuro y hace frío no, no es cuando más se suicida no, la gente, todo lo no, contrario. exacto. Cuando hay más luz. ¿Por qué? Porque exige mayores capacidades de adaptación y hay organismos que o hipoactúan o sobreexcitan ante esa situación de afrontamiento. Y enlaza con lo siguiente. En las franjas horarias, ¿qué franja es la más proclive a la conducta suicida? La mañana, la primera parte más productiva del ser humano. De los 3/5, O sea, la mañana y el calor. exacto, Qué bárbaro. exacto. Los 3/5 de las personas que se suicidan tiene la ocurrencia en este primer tramo de la mañana. ¿Mm? Bien, ahora vamos a qué es, porque queda Cuando por habla definir del primer tramo de la mañana está usted hablando hasta las 12. hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Efectivamente. Coincidiendo, vamos a ser más profundos. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas además que tienen depresión les cuesta muchísimo afrontar el día. El primer momento de levantarse. Y además hace calor. Y además, efectivamente, hay más prolongación del día, tengo más día por delante, me pesa más el día. Si encima hace calor, de hecho el calor también es un facilitador para la agresividad. Pero hemos dicho que es de marzo a agosto. Lo creo. Y el hacinamiento también es un factor facilitador. Creo también, sí, lo creo, no me cabe duda. Entonces, que quede claro, la raza en sí no explica el suicidio, pero la temperatura, la franja de horario sí que determina uno de los factores, uno. Ahora vamos a definir qué es una conducta suicida. Una conducta suicida es toda muerte que tiene como resultado mediata o inmediatamente un resultado fatal y en el cual la víctima es la protagonista. Y tiene que haber suicidio cuando la víctima, que es protagonista, mientras está realizando el acto, tiene certeza real de las consecuencias que va a acarrear ese acto. ¿Ha quedado esto bien enmarcado? Yo creo que sí. Bien. Primera gran tipología. Aunque parezca obvia, no lo es. Dos tipos de suicidios. Los que tienen un final fatal y los que tienen un final no tan fatal. Pero dentro del final fatal no solamente es la muerte, sino que por alguna concurrencia externa no ha sido posible que la persona terminase el acto. Pero si no hubiese estado ese elemento, hubiera ocurrido el desenlace fatal. El siguiente tipo nos lleva a... Cuidado, porque aquí ya metemos a más personas estadísticamente. Nos ha faltado decir de cuánta población estamos hablando en España. Estamos hablando, la cifra base es 3.000, oscila en los cientos. Puede ser 3.500 al año, efectivamente. A nivel de por mil es un porcentaje estadísticamente despreciable. Cuando digo despreciable se entiende estadísticamente. Sí, no, por supuesto, bien. Cada suicidio así, es un drama. Efectivamente. Bien, en esos 3.000, vamos a ver la conducta. ¿En qué se diferencia la conducta? Estamos hablando de unos 3.000 al año. ¿Se ha producido un incremento con la crisis o seguimos estando más? No se ha producido un incremento. No. Y antes de venir aquí me he asegurado, no. Con total seguridad. Es verdad que los medios de comunicación han sacado personas que se han suicidado. Eso no lo podemos negar. Pero no es un incremento para decir, para elevar a realidad estadística, la crisis ha facilitado. Ha facilitado, no facilita, porque la crisis puede facilitar, pero solo la crisis hemos dicho que no era solamente el concurso de una variable, sino de varias situaciones. Bien, lo que queríamos ver, con esta primera gran tipología de los que acaban fatal a los que acaban menos mal, nos lleva a meter a más población. Los que tienen, seguramente que aquí ya más seguidores nuestros se podrán observar o podrán reconocer. Gente que tiene pensamientos suicidas. Gente que tiene tentativas de suicidio. Gente que tiene gestos suicidas. Y gente que tiene conducta suicida. De esos 3.000 estamos valorando solo estos y los que tienen el final fatal. Pero es que aquí hay muchos, demasiados.
Claro, pensamientos suicidas pues son muchísimos más. Exacto. ¿Hay que considerarlos? Sí, todos. Pero no es lo mismo la concatenación de un pensamiento suicida con una personalidad histriónica que con una personalidad depresiva. ¿Por qué? Claro, claro. Porque una personalidad histriónica es una llamada de atención. Cuidado, siempre que una persona necesite llamar la atención, hay un sufrimiento psíquico. Es una llamada de, por favor, ayuda. Lo que pasa es que es más difícil que llegue a la conducta suicida un histriónico, a no ser que se le vaya la mano, que un depresivo. Porque el depresivo normalmente es mucho más silente, normalmente. El histriónico es más avisador, hay más huellas, ¿eh? Luego, entre medias, hay muchos más. Vamos a la siguiente categoría. Los suicidios besánicos, es decir, la categoría que tradicionalmente, por favor, quiero que quede claro, hace años se asociaba el suicidio fuertemente a una conducta amoral y además como una monomanía o una locura pasajera. Nada más lejos de esto. Porque hay personas que se suicidan con una gran fijeza y con una gran dosis de razón. Vamos a la tipología. El primer tipo de suicidio besánico es el maníaco. Es decir, la persona que tiene alteradas, por cuestiones de psicosis, por cuestiones de esquizofrenia, alucinaciones, alteración de las percepciones, delirios, y entonces no es consciente y se lanza. La persona melancólica es lo contrario a la maníaca. Tiene una gran fijeza en lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque normalmente es una persona con un fondo depresivo ya importante. El lazo que le une a la vida se ha aflojado bastante, ha perdido consistencia en sus relaciones, no ve más horizonte. Bien, está el obsesivo. El obsesivo sabe que el pensamiento suicida adquiere mucha fijeza, pero sabe que es absurdo en la razón y en la imaginación, pero le genera más ansiedad quitarse el pensamiento de la muerte que llevarla a efecto. Es decir, que se libera con el solo pensamiento y mucho más con el hecho suicida. Y estos pueden tener conductas o tentativas, ambas las pueden tener. Nos queda el último, que es el de tipo impulsivo. El de tipo impulsivo puede ser, por ejemplo, a ver si reconoce, los juegos suicidas. Es decir, el que se descuelga por un puente, el kamikaze en una autopista, el balconing, la ruleta rusa. Hemos dicho que estábamos en categoría patológica. Efectivamente. Es que el tipo suicida impulsivo es aquel que su personalidad ha habido un movimiento caracteriológico, es decir, ha habido un antes y un después en esa persona para que se le pase de una manera rápida y fugaz y lo lleve a efecto. Bien. Después vamos a ver el tipo de conductas suicidas sociales. Hemos visto las que son patológicas, pero hay personas que se suicidan y no tienen ninguna esquizofrenia y no tienen ninguna psicosis. ¿Y entonces a qué responde? Bien. ¿Usted se puede creer que cada grupo cultural tiene unos modos y unas formas características de suicidio? No tengo ninguna duda. Es decir, que el suicidio rural imprime un tipo al suicidio urbano. No tengo ninguna duda. De hecho, en Madrid era característico tirarse por el viaducto. Efectivamente. En un pueblo imposible en un pueblo. Pero si hay una presa, sí. Y no le digo nada si es una localidad donde pasa el tren. Es decir, que luego, a la hora de... Es muy importante, y es una línea de investigación que están llevando en un hospital en Orense, la autopsia biográfica y la autopsia de la huella que haya dejado el suicida, sobre todo las cartas. Es muy interesante, porque arroja mucha luz de esa multifactorialidad de causas. Hay muchísima carga emocional, los tiempos de los verbos están en el de las personas afectadas, están en futuro, cuando habla de él está en pasado. Es decir,
que cada suicidio luego lleva un estudio, una autopsia de la huella que ha dejado o las modificaciones que haya hecho la persona antes de suicidarse. El suicida impulsivo no ha dejado nada, pero el suicida melancólico sí ha podido dejar muchas cosas. Vamos a los suicidas sociales, que son muy interesantes. El suicida egoísta. ¿Qué significa esto? El suicida egoísta es aquel que no se ha terminado de integrar en la sociedad, o por demasiado, porque pide demasiado, o porque él piensa que ofrece demasiado poco. ¿Qué ocurre en todas las sociedades ocurre esto? No. Por ejemplo, hay menos tasa de personas suicidas dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio con hijos mucho menos. ¿Por qué? ¿Porque el vínculo conyugal previene del suicidio? No. El vínculo familiar, es decir, la responsabilidad de que hace que la persona se piense que se suicida. Se frene el libre albedrío. Sí, lo creo. Después, en sociedades con mucha mayor conectividad, quizá más simples, donde el individuo no se pierde en la nada del colectivo, tiene mucha carga moral y mucha carga de culpa, una culpa colectiva, porque necesitamos a todos los miembros. Porque para sacar esto adelante no te puedes descolgar de tus deberes. ¿Qué ocurre en los momentos, en las grandes catástrofes o en los momentos de grandes desastres? Que bajan las tasas de suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio, una de las características, hemos dicho que es una subjetividad. Estamos hablando de este tipo de suicidios sociales, no de los besánicos, de los patológicos. Una de las características es que el individuo tiene demasiada subjetividad. Se ha vuelto opaco a lo colectivo. Y entonces, cuando se le necesita, en momentos de desastre o en momentos de excesivo patriotismo, de lo que se quiera, o de mucha fe o de necesidad de fe, el individuo se diluye dentro de los demás porque sus fuerzas son necesarias y él lo vive como necesario. Entonces nos lleva a pensar ¿qué relación tiene el suicidio con la espiritualidad? Mucha. Es decir, personas que están fuertemente implicadas en una religión están mucho más prevenidos, pero no por la parte moral, no, sino por la parte de responsabilidad que tienen de su propia libertad y de su destino. Y esto está completamente demostrado en todas las confesiones. El suicidio baja enormemente ante personas, cuidado, cuando digo baja, puede pensar alguien, pues mi primo se suicidó y era... No, claro, por supuesto. Digo personas que se hayan tomado en serio este tipo de trascendencia. Bien, vamos al otro tipo de suicida dentro del aspecto social. El suicida altruista. Anda, Pilar, un suicida altruista. No, seguro que existe un suicida altruista. Pues sí. Son personas que es lo contrario a los egoístas, que han perdido tanto su subjetividad que no importa y entonces se arrogan el derecho de quitarse la vida. Sí. Normalmente en pro de otros. Por ejemplo, con esto no estamos para nada, líbrenos de la eutanasia. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de la conducta voluntaria que hemos definido lo que es el suicidio. Personas mayores que se leen ellos como una carga. Personas enfermas, minusválidas, sí. con enfermedades crónicas, invalidantes, que leen una carga. Viudas o viudos, que se ha ido con ellos la satisfacción de sus deseos. Personas muy vinculadas a un trabajo o a una relación social. Me ha despedido mi jefe, me han despedido el trabajo, luego ya no tengo nada que hacer. Estos se llaman suicidas obligatorios. Y luego hay un suicida agudo, que supongo que en algún momento lo habremos pensado todos, que es el místico. Estaba acordando cuando preparaba este tema de Maximilian Kolbe, sí, que libremente
tocaba a 10 de estas barbaridades y atrocidades que hacían los oficiales de las SS, y le tocó a un padre de familia, él lo supo y libremente dijo, me cambio por él. Es decir, se ha entendido lo que es el suicidio altruista y existe. O, por ejemplo, madres que con su vida pueden alumbrar a un hijo. Bien. ¿Incluiría ahí a los suicidas terroristas? No, ahora vamos. Los suicidas terroristas pertenecen a un grupo social que entronca dentro de la imitación. Y ahí metemos también a las personas que salen en los medios de comunicación con la crisis. La imitación es que uno siente conexión o vínculo social sin tener una relación directa con la otra persona que haya cometido el acto. Es decir, no hay ningún tipo de relación y, sin embargo, yo cometo el acto. Bien, hay 3 tipos de imitación. 1, la imitación en el cual estás tan introyectada dentro de tu sociedad, dentro de tus valores, que son concomitantes las conciencias, que son semejantes los pensamientos, los deseos. Ahí es un tipo, por ejemplo, los suicidios masivos, que ha habido bastantes, sí, sobre todo en sectas. Sí. Bien. El siguiente es por deseo de pertenecer a un grupo. Quiero pertenecer al grupo de los más aguerridos, de los más valientes, quiero tener esa posición. Ahí vienen los terroristas suicidas. Y después el suicida eventual. El suicida que ha visto la repercusión, cuidado, o vengativa, o erótico masoquista, ¿se entiende esto? Sí. De una persona que se ha suicidado porque han entrado las fuerzas de seguridad en su casa. A nivel de conducta social y psicológica, que podríamos buscar muchas más profundidades, pero no la tiene. Es una conducta imitativa, social y además de tipo mucho más pasajera, está más desvinculada del grupo. ¿Qué lectura tienen los medios de comunicación? Es una lectura completamente demagógica. Porque además nunca debe aparecer, porque es uno de los requisitos en los protocolos médicos, nunca debe aparecer en primera página la palabra suicidio, precisamente porque se sabe este fenómeno de imitación para este tipo de personas. Entonces, cuidado cómo se da la noticia, porque basta con poner ha perdido la vida. Y en letra más pequeña ya se puede ver. Porque tiene un efecto triunfalista. Y la muerte y el suicidio nunca debe ser triunfalista, nunca. ¿Qué se hace, por ejemplo, si uno está al lado de una persona que quiere quitarse la vida? Casi nada. Vamos a entender algunos casos más característicos. El histriónico, hacer una extinción de atención. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a ir al mercadillo a comprar los huevos que teníamos que comprar? Porque precisamente la moneda de cambio del histriónico, para estar presente en la vida del otro, porque el histriónico es una persona egocéntrica, caprichosa, dependiente, inmadura, insatisfecha. Entonces, ha utilizado la parte, abre el catálogo de manejo. Y dice, hombre, la parte donde sí o sí me van a hacer caso es con la muerte. Y lo que hace es tener pensamientos y gestos de suicidio. Entonces, lo mejor ahí es saber que está pidiendo ayuda y desviarlo para otro tipo de ayuda que no es precisamente esa, pero desde luego con alta seguridad, cuidado con esto, pero bueno, con más seguridad que otro tipo no va a quitarse la vida. Ahora bien, una persona depresiva ya con mutismo, que no dice nada, que no comunica nada, que cada vez está más descolgada, esa persona hay que tener una vigilancia extrema y una alerta de qué modificaciones está haciendo, qué cuestiones está cerrando o no está cerrando. Por ejemplo, que cambie cuentas bancarias, que empiece a hacer testamentos, que se ocupe de sus hijos cuando yo no esté. Cuidado con ese tipo de lanzamientos orales, porque ahí sí puede haber con bastante más claridad. Personas que tienen
otro gran bloque, y me alegra que lo haya dicho, muchachos que tienen ahora mismo mucha poliadicción con sustancias. Muchos de ellos, sobre todo cuando tienen sustancias, han ingerido sustancias alucinógenas como las setas o como el cristal o como algunas de estas barbaridades, cuanto más droga de síntesis, más facilitadores de los alucinógenos. Pueden llegar a tener un brote psicótico y matarse. Entonces, si se sabe que nuestros hijos están caminando por ahí, desde luego rápidamente a una clínica de desintoxicación, rápidamente. Estos son, en grandes líneas, pues los criterios más o menos a seguir. Nos quedaba un tipo de suicida que era... Le quedan 2 minutos además. Bien, me da tiempo. El anómico. El anómico puede ser la típica persona que dice, si tenía todo, un potentado... Sí, se dice a veces, sí. Una persona que le va muy bien la vida, que tiene todo lo que cualquier persona puede desear. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de esta persona? Pues ha ocurrido que ha desvirtuado los valores morales tanto, que ha tenido una desintegración de su identidad. ¿Y cómo se traduce esto? Bien, las pasiones no las tiene disciplinadas. Pero hay que tener las pasiones disciplinadas. Es sí. obvio. Sí, me encanta, don César, que esté de acuerdo. Pero es que es así. No tiene vuelta de hoja. Vamos. ¿Por qué? Porque cuando no tienes las pasiones disciplinadas, todo no te vale. Es decir, cualquier cosa que tengas no te sacia. Y entonces aparece una idea de control de la muerte. Esto sí lo voy a controlar y esto sí me sacia. Y tiene esa parte de erótica masoquista, de voy a fantasear con la muerte. Usted sabe, y si no se lo digo yo ahora, que la pobreza frena muchísimo el suicidio. No tengo ninguna duda. Porque pone tope a las pasiones. No tengo ninguna duda. Es un tope de manera natural. Entonces, cuando este tipo de personas no logran estar satisfechas, porque además piensan con ese desborde de pasiones, que lo pueden todo, que son omnipotentes, ante cualquier adversidad, se vienen abajo. Pero es que sin tener la adversidad, ya no les sacia nada. Y entonces ese anhelo, ese sentido vital, ese hastío vital, en vez de tener sentido vital, tienen hastío vital. Con lo cual, cortan con la vida. Y además, no hay pensamientos. Este tipo, el anómico, es la conducta directamente suicida. Luego está la teoría, toda la gran teoría psicoanalítica. ¿Qué decía Freud? De hecho, todo el estudio de Freud y de sus discípulos ha llevado a que durante mucho tiempo fueran estigmatizados no solamente los suicidas, sino la familia en sí. ¿Por qué? Cuidado, porque cuando Freud observaba algo había que tentarse la ropa. Decía, hacía un paralelismo, a ver si se entiende, por Dios, que es territorio Freud, entre el suicidio y el homicidio. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí, pero no lo va a contar usted esta noche ya, porque nos hemos pasado de tiempo holgadamente, claro. Muchísimas gracias por todo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Es la noche de César.